Poquito de tu tesis doctoral. ¿Cuál es tu tesis? Bueno, ¿Cuál la es tesis el doctoral, surgimiento de todo esto? mira, a mí me llamó el doctor Joan Prat a dictar unas conferencias, un seminario a sus alumnos en antropología hace unos años. Él viajó a Israel conmigo. El doctor Joan Prat es un profesor de antropología en la Universidad de Tarragona. Me hice muy amigo de él. Compartimos este viaje que ya te digo a Israel juntos. Dicté un seminario de Kabbalah y me dijo, mira, todas las tesis que se presentan en la universidad son todos de hinduismo, de budismo, todo es mística que proviene de Oriente. ¿Y por qué nunca se presentó un trabajo de mística hebrea? Dije, mira, yo ya soy doctor en filosofía por la Complutense. Cuando uno está manteniendo económicamente a su familia, le es muy difícil realizar una segunda tesis doctoral. Si tú me acompañas en poder no exigirme y que yo pueda autoexigirme para hacer esta tesis, bienvenido. Y aceptó ser mi tutor de tesis. Yo me quería enfocar sobre el árbol de la vida, sobre el Etz Haim, pero quería llegar al árbol de la vida haciendo un análisis del Maseh Breshit, de la creación. Y dije, bueno, haré una introducción al Maseh Breshit y me centraré en el árbol de la Y vida. platícanos cuál es tu tesis de Maseh Bereshit a el árbol de la vida. Platícanos un poco de esto. Sí, perfecto, no tengo ningún problema. No, el tema de Maseh Breshit yo no lo he inventado, lo han trabajado mucho Isaac Luria sobre todo, que fue desde todo punto de vista el gran pensador judío, básicamente. Entonces yo lo que hago es tratar de entender cómo los Mekubalim entendían el misterio de la creación antes de Bereshit. El Maseh Bereshit es algo muy complicado de explicar porque es antes de Bereshit. La gente cuando uno dice, bueno, vamos a explicar el Maseh Bereshit, no tiene que ver con Bereshit, porque en Bereshit el Maseh Bereshit terminó. Maseh Bereshit para la Kabbalah es cuando el Ein Sof, cuando el infinito, decidió crear un espacio vacío y ahí construir lo que nosotros entendemos como la creación. Entonces ese proceso donde el Ein Sof, que es el infinito, que es Dios, decide crear toda la estructura, no es solamente crear la Tierra, el Sol, los planetas, todo lo que hay dentro, sino que es la idea de crear toda la estructura universal y todo el funcionamiento de la estructura universal. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es la intuición que tuvieron estos cabalistas en el siglo XVI y otros anteriores, como Asriel de Girón en el siglo XI, donde ellos pudieron describir el proceso de la creación y lo pudieron acoplar a la creación después del hombre. Es decir, la creación del hombre en definitiva es un microcosmos de ese macrocosmos, de ese macrocosmos de la creación general. Y por lo tanto, poder entender el misterio de la creación en su fórmula más profunda y que nos dé por equivalencia la pauta de comprender también cómo funciona el hombre, cómo funciona el ser humano, me parece de una intuición muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, esa Ein Sof que se retira, que deja un espacio vacío, pero que al mismo tiempo es una paradoja, porque no puede estar vacío del todo, sin ese vacío no puede sostenerse en el tiempo. Entonces el Ein Sof tiene que bajar su nivel de energía dentro de ese espacio vacío. El Ein Sof es el infinito, realmente. El Ein Sof es el infinito, es Dios, pero tiene que crear, es decir, Luria toma la idea de Tzimtzum, ¿no? de la autocontracción, como idea del exilio de Dios de sí mismo. Dios se exilia de sí mismo. Gershom Scholem en sus obras dice, claro, cómo los cabalistas de Safed, que hacía poco fueron exiliados de España, no van a entender la idea del exilio, cómo un judío no entiende la idea del exilio, ¿no? Y qué fuerte la idea del exilio en la búsqueda de tu propia identidad. Abraham se exilia para ser Abraham. No puede, entonces la identidad judía es una identidad en el exilio, que cuando viaja hacia otro lado es para descubrir su propia identidad. No es su identidad en un territorio específico, sino cuando se va de un territorio para buscar su propio. Entonces, Abraham se va de su territorio. En definitiva, toda la creación es para Luria un exilio de Dios de sí mismo para poder crear algo que es Dios y que es diferente del Dios al mismo tiempo. Y esta es la paradoja, ¿no? Somos Dios, pero no somos Dios. ¿En qué nivel no somos y en qué nivel somos? Esto es lo que voy a explicar en la Universidad Hebraica durante 9 horas. Espero que lo entiendan. O sea, nos vas a explicar si somos Dios, si no somos Dios como seres humanos y por qué Dios decidió crear algo. Porque antes había algo, por lo que me platicas, estaba el infinito y bueno, de repente estaba se creó. En su soledad. Estaba Perfecto. Infinito en su soledad. Sí. Es decir, que el infinito lo tenía todo. Es una gran pregunta de la Kabbalah. ¿Cuáles fueron las razones por las que tenía que crear algo, ¿no? Si es todopoderoso, si es infinito, ¿por qué necesitaba crear al mundo? En verdad, no es como que muy pretencioso el decir, vinimos nosotros a hacer algo que Dios no tenía.
o a complementarlo, o porque Dios nos necesitaba, creó el mundo y al ser humano, porque además todo esto siempre va reflejado a que al final la creación es del ser humano, al final del mundo. A ver, el tema es el siguiente, nosotros no somos necesarios para Dios en el sentido de que, como ya decía Isaac Abravanel en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, si Dios quiere volver todo a cero, todo al infinito, lo puede volver en cualquier momento. Con lo cual, digamos, no podríamos hablar del término necesidad. El problema que tiene hablar del infinito es que ningún tipo de lenguaje puede aprenderlo. Es decir, en definitiva, por eso decimos que no hay teología judía, porque como el Ein Sof es incomprensible para nosotros, dado que no tenemos ningún lenguaje que la pueda comprender, entender de que hay una necesidad en el infinito es imposible, porque no hay necesidad en términos limitados. Todo lo que nosotros hacemos como referencias, esas referencias a nuestra estructura finita. Entonces, tenemos que ver siempre que el problema que tenemos, y que la Cábala nos advierte este problema, es que nuestra perspectiva es desde nuestra situación antropomórfica. Por tanto, el gran problema que tenemos para llegar a Dios es cómo desde nosotros, siendo finitos, podemos entender el infinito. Y si es imposible de comprender, ¿hasta dónde podemos acercarnos en ese nivel de comprensión? Ahora, claro, lo cierto es que es así. Mientras más te acercas al infinito a tratar de comprender qué es, sabiendo que es una derrota per se, porque no lo vas a comprender nunca, lo cierto es que despliegas toda una serie de fuerzas internas en el sentido de que mientras más lo buscas, más te encuentras. Se da una situación una situación muy interesante. Todo el sentido de tu vida se va a construir en la medida que tú nunca satisfagas el deseo de tratar de buscarlo. Por eso decimos que en la Cábala es un camino de conocimiento y no de creencia. En la Cábala no se puede decir yo creo en Dios, yo puedo llegar a decir yo conozco sus manifestaciones. Porque, ¿qué es creer en Dios? Creer en Dios es creer en algo que no conozco, por lo tanto yo no puedo creer en cualquier cosa que no conozco. Es como un absurdo el tema de la creencia. Yo no es que lo creo en la Kabbalah, yo puedo conocer sus manifestaciones. En la medida que yo digo conozco sus manifestaciones, estoy en un camino de conocimiento, nunca de creencia. Porque decir creo en algo que no puedo comprender, que es el Ein Sof, es creer en un absurdo, es creer en algo que no tengo ninguna comprensión absolutamente. En la Kabbalah yo puedo finalmente creer en la existencia de Dios porque conozco sus manifestaciones. Entonces, primero, ¿cuál es mi trabajo? Conocer sus manifestaciones. Ahora, conocer sus manifestaciones es casi al infinito. Desde mi límite, conocer sus manifestaciones. Entonces, la vida de la persona es una continua búsqueda del conocimiento que hace que sea la Kabbalah algo muy típicamente judío, porque el judío es un buscador nato de conocimiento a lo largo de la historia. Siempre está tratando de luchar por conocer algo más. Esto lleva a toda una estructura en la mentalidad judía, a tratar de ser mejor persona de lo que fui ayer, a tratar de crecer más de lo que fui ayer. Yo muchas veces digo en la matriz intelectual del judaísmo, en uno de mis libros, que el judío tiene el problema de que no compite contra nadie, compite contra sí mismo. Competir contra sí mismo es una de las competencias más fuertes que uno tiene, más atroces que uno tiene. Porque no te tienes que comparar contra nadie, solo te comparas contra ti y dices yo quiero ser mejor de lo que soy hoy. ¿Y por qué quiero ser mejor de lo que soy hoy? Simplemente porque quiero llegar al Ein Sof. Entonces, esta idea de búsqueda del Ein Sof hace que yo despliegue todo mi potencial y le dé sentido a mi vida.